lo que sí rueda en las aguas y flota en las aguas es una cantidad de desechos y de desperdicios tóxicos impresionante. El plástico me parece que es uno de los grandes protagonistas de los mares del mundo, pero me quiero centrar en la República Argentina y también en nuestras costas, porque anualmente se producen, escuchen, 400 millones de toneladas de plástico y cada 100 kilos producidos, solo el 7% proviene de plástico reciclado. El 7% de cada 100 kilos proviene de plástico reciclado. Vamos a hablar con el doctor en biología e investigador del CONICET, Andrés Arias. Andrés, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda en Duplex, en el EU2 de Bahía Blanca. ¿Cómo estás? Hola Sebastián, ¿cómo estás? Un gusto. Muy bien. ¿Y vos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo bien. Acá andamos, pasando la cuarentena como escuchaba recién, como ustedes. Bueno, esa es la primera pregunta y ya nos metemos al mar con el plástico y toda esta cosa. ¿Cómo la estás Bien. pasando? Contame cómo es el trabajo, cómo es la vida, ¿te cambió mucho? La verdad es que para los que por ahí tenemos un trabajo de computadora, pareciera que fuera más sencillo. Si bien nosotros trabajamos en campo y en laboratorio, bueno, eso está por el momento en stand-by. Pero el trabajo de computadora es mucho, ¿no? Análisis de datos, conectarse con otros investigadores, pero ese trabajo en cuarentena pareciera ser el momento ideal para realizarlo, pero no, porque estamos todos dentro de la casa, ¿no? Conviviendo, en mi caso con mis 3 hijos, con mi esposa, así que y todos tienen clases, todos tienen actividades, todos tienen cosas que hacer, así que imagínate que encontrar los momentos para hacer ese trabajo es arduo, es mucho más arduo que en la vida normal. Tal cual, digamos que estás entretenido, como todo el mundo. A veces uno está, decir, cuarentena, no hago nada, no, encima con familia, con 3 chicos, más el laburo, todo en casa, encontrar los espacios para cada una de las cosas es un tema. Vos sabés que me quedé, Andrés, impresionado cuando leí la cifra que acabo de leer como introducción. 100 kilos producidos de plástico, el 7% proviene de plástico reciclado. Y uno ve una cantidad de desperdicios en la costa y lo que no ve, ¿no? En ciertos lugares, que realmente es impresionante. ¿Nos podés dar una mirada global de esta historia? Sí, claro, es un poco impresionante cuando uno mira eso, es decir, como está la lógica establecida de la producción y consumo de plástico, la lógica es lineal, es decir, se produce cada vez más y ese producto cuando llega a su deposición final se tira, prácticamente no ingresa nuevamente al ciclo, lo que sería cerrar un círculo y es lo que se denomina economía circular. Entonces, como se tira, o bien termina en rellenos, o bien termina en depósitos de basura o a veces basurales a cielo abierto, y en fin último termina en el océano, en el mar. Es decir, que hay una lógica de consumo y de producción de plástico hoy que no es circular, que es lineal, y que como bien decías vos, cada 100 kilos se producen 92 de cero, de nuevo, no existían, se producen de cero. Y solamente 7 se produjeron que volvieron, retornaron del fin del uso y volvieron al inicio. Es decir, que solamente 7 de cada 100 cumplen el ciclo y el resto termina como desecho. Ahí se está perdiendo mucha energía, mucho dinero, porque en realidad esos desechos tienen un valor y al mismo tiempo se está asumiendo ese costo de ese dinero que se pierde el ambiente y los océanos sobre todo. Ustedes lo llaman sopa de plástico. Las sopas de plástico, sí. No es todo el océano una gran sopa de plástico, pero hay lugares en los océanos que están rodeados por corrientes que circulan en forma casi circulares, no son circulares, se denominan giros oceánicos, y esos giros acumulan en su centro la mayoría de lo que son los plásticos flotantes a distintas alturas. Me imagino, claro, la incidencia de las corrientes marinas debe ser fundamental para encontrar los focos de concentración. Es fundamental para encontrar lo que está flotando o boyando en la columna de agua, pero también, porque se trabaja mucho también con modelos. Hay muchos modelos que inicialmente no incluían lo que se va al fondo del océano, ¿no? Que es una gran proporción. De hecho, se piensa, Sebastián, que es mucho más lo que está en el fondo que lo que está flotando, y ahí ya las corrientes... ¿Tenemos idea de porcentajes? Es todo modelos, ¿no? Pero bueno, algunos modelos arrojan que más del 60% de lo que termina en el océano está en el fondo.
Es decir, que lo que estamos viendo ¿Qué le pasa al océano y a quienes viven en el océano con un 60% en el fondo y el resto flotando? ¿Cómo es ese impacto? Bueno, en realidad se sabe muy poco, así como a veces se sabe poco de diversos ambientes en el continente. Imagínate lo poco que se sabe del fondo del océano, ¿no? Mira, hace unos días salió una publicación científica, un grupo de científicos estadounidenses encontraron concentraciones en el fondo del mar, en un área definida, el Atlántico, de millones, se quedaron impactados porque era de millones de partículas por kilómetro cuadrado, es decir, millones de partículas, cuando la media es algunas cientos de partículas, es decir, cientos, pasamos a millones, es decir, que se encontraron como un basurero de plástico, de partículas de plástico en el fondo marino. Tenemos que pensar que eso no es natural. Sí, Sebastián. Sí, adelante. Tenemos que pensar que eso no es natural, ibas a decir, continúa por favor, sí. Eso no es natural, que eso definitivamente va a impactar en algunas cuestiones físicas, por ejemplo, desde disminuir la incidencia de la luz, si es que la luz llega a ese lugar, o otras cuestiones físicas como si los animales terminan ingiriéndolos, enlenteciendo su digestión, afectando su reproducción, y otras cuestiones químicas, es decir, no es lo mismo comer algo inocuo o comer algo que puede contener químicos perjudiciales. Y acá se viene, me parece que la pregunta que después va a crear conciencia y va a dejar a todo el mundo perplejo, no por la pregunta, sino por la respuesta. Upa. ¿Cuánto tiempo tarda en degradarse el plástico? Porque imagínate, vas a la playa, vamos a poner un ejemplo insular, vas a la playa, vasito de plástico, se fue con el mar. El tipo está pescando, cortó 2 o 3 veces línea o arrejó nylon en el océano, en el mar, quedó ahí. Latita de aluminio, no la juntaron, se la llevó el mar. Cambiaron a los chicos, estoy diciendo geografías que se ven, pañales, que pasan siempre, lo tiran o lo entierran, o sea, estamos hablando de vaso de plástico, lata de aluminio, pañal, botella de plástico, sea lo que fuere, líneas de pescar, y así puedo seguir sumando. ¿Me decís cuánto tarda en degradarse todo esto? ¿Aprox? Y es muchísimo. Si lo vemos en términos de lo que es la vida de un hombre, te diría que es eterno, porque un hombre puede vivir, digamos, seamos muy optimistas, 100 años. Bueno, la vida media de los productos plásticos es de 400 años. Es decir que para un hombre es excesivamente, excede su ciclo de vida, y hay productos... 5 vidas. 5 vidas. Y de acuerdo a la densidad puede ser más, ¿no? Hay productos de alta densidad, como decía vos, las líneas de pesca son productos de alta densidad, las redes de pesca, ¿no? Hablemos de todo lo que es insumo de pesca de alta mar. Es inmenso la cantidad de insumos de pesca de alta mar y que están constituidas de plástico, por ejemplo, las redes de arrastre, las redes de pesca de alta mar, los cajones, ¿no? Los cajones de pesca, claro. Exacto. Todo eso es de alta densidad. Las embarcaciones también, embarcaciones náuticas, a partir de 3 décadas hacia atrás están prácticamente construidas de plástico, ¿no? De alta densidad. Ese sí dura unos 600 años. Después tenemos distintos, y cuando digo dura no significa que desaparecen en 600 años, ¿no? Bueno, se van degradando a partículas cada vez menores hasta llegar a desaparecer supuestamente, porque en realidad no pasaron 600 años desde que se inventó el plástico. Simplemente son modelizaciones a partir de condiciones simuladas en laboratorio. Pero esas modelizaciones nos dan entre 400 y 600 años, Sebastián. Sí, en el medio están los peligros para la flora y para la fauna, ¿no? Por la injerencia que tienen los plásticos en cuanto a la ingesta por parte de algunos peces, o la contaminación, o que se dañe la corteza marina. Bueno, hay un montón de incidencias que tienen que ver con todo esto. ¿Se hace algo o no se hace nada? O sea, hay controles, hay pocos, falta mucho, es incontrolable. ¿Cómo lo ves? Porque está Greenpeace que te pide que dones, que esto, que lo otro, y vos ves una foto que están, con todo respeto lo digo, ¿no? Sí, claro. Y hacen lo que pueden, y están contra los balleneros, contra los que tiran esto, contra los que tiran lo otro. ¿Es un granito en el desierto o realmente es un laburo importante, o falta una enormidad para controlar toda esta historia?
No, mira, hay muchísimas iniciativas, tanto no gubernamentales como la que vos mencionabas. Hay muchísimas organizaciones no gubernamentales, hay muchísimos científicos volcados a la investigación científica de los plásticos en el ambiente, no solo en el océano, sino en tierra, incluso cómo se transportan en aire también, en lagos, en ríos. Hay muchos, no muchos, acá ya hay menos estados, es decir, hay menos gobiernos que están dedicándose a elaborar leyes que empiecen a regular un poco el tema, porque el tema está en general bastante desregulado, es decir, no hay demasiadas regulaciones, hay algunas muy genéricas, qué sé yo, nosotros tenemos la modificación de la Constitución del 94, que tenemos derecho a un ambiente sano, a un ambiente que es buenísima esa inclusión, pero termina en algo genérico, ¿no? De ahí hay que recorrer un largo camino, por ejemplo, hasta regular los plásticos. Esto sucede en Argentina particularmente, ¿no? Pero sí, hay muchísimas iniciativas, casi todas son muchas iniciativas basadas en esfuerzos propios, esfuerzos individuales, y ahora, bueno, empiezan a haber algunas gestiones más globales, asociaciones de gobierno, Naciones Unidas, hay otro grupo de expertos que se llama Grupo de Expertos para el establecimiento de patrones de basura, el GESAMP. También empiezan los estados también a organizarse y establecer parámetros que al menos dictaminen las leyes futuras para empezar a regular y acotar el tema, ¿no? Y que el tema no se dispare a niveles que no se pueda controlar. Estoy contento por partida doble. Primero por haberte contactado, que nos hayas contado todo esto que es sumamente útil para lo que vayamos a hacer con nuestros plásticos y dónde los vamos a tirar y tener conciencia. Y segundo, porque nos abstraímos durante unos 10 minutos del tema coronavirus. Sí, claro. Esto es fundamental. Bueno, pero vos sabés, Sebastián, y creo que queda muy poquito tiempo, pero déjame decirte esto, que el coronavirus ha traído un nuevo desafío en todo lo que es plástico, porque ha disparado el consumo de los descartables, ¿no? Lo cual, digamos, no tiene ninguna discusión, pero se ha disparado no solo el consumo, sino la fabricación de muchísimo material descartable, en este caso material protectivo, es decir, desde barbijos a todo lo que es material hospitalario, y seguramente va a traer, no sé si una consecuencia peor, porque quizás lo que se disminuyó de consumo en términos de la actividad normal aumentó en términos de este fenómeno del coronavirus que estamos atravesando. Así que también está linkeado, lo lamento de solucionarse, pero tiene también que ver con el coronavirus, el plástico. Todo tiene que ver con todo, dijo Pancho Ibáñez, ¿no? Y no estaba equivocado. Exacto. Así es. Andrés, te mando un abrazo a la distancia, gracias por atenderme y por este momento. Para cuando guste, Sebastián, gracias por invitarme. Un abrazo. Es el doctor en biología e investigador del CONICET, Andrés Arias, hablando sobre la producción de los millones de toneladas de plástico que se producen anualmente, unas 400 millones. 100 kilos producidos, solamente el 7% proviene del plástico reciclado, el resto no. Y algunos plásticos tardan hasta 600 años en degradarse.